Continuamos con más Documentos, es nuestra etiqueta de hoy, @EntreNoticiasTV es nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Su respuesta a la pregunta que estamos realizando desde el inicio de la entrevista: ¿ha sido víctima de fraudes de herencia? Puede responderla, por favor, utilizando la etiqueta o el hashtag Documentos en Twitter. Es mucho más fácil conseguir su respuesta. Seguimos conversando con el doctor Raymond Horta. Hay varias preguntas que coinciden y vamos a, por favor, presten atención en la respuesta. Las parejas, esposos, cónyuges de un heredero, ¿también son herederas automáticamente? Automáticamente no, eso forma parte del patrimonio individual del cónyuge que recibió la herencia. Si este cónyuge después muere, entonces ahí sí hereda, pero ya es en un paso posterior. Angie Vivas, escribe: buen día, tenemos una propiedad de herencia que se quedó entre los 5 herederos. Fue vender el terreno y no la bienhechuría. 3 de los herederos supuestamente la cedieron bajo venta a un tercero y él mismo se cree el dueño completo de la propiedad. Esta venta o sucesión debe tener un plano con la parte del terreno que se negoció. Aún la persona no muestra los documentos firmados. Bien, el tema es un tema un poquito complejo, pero aparte de lo que es el terreno como tal, todo lo que se construye arriba es lo que se llama bienhechuría. Si solamente 3 de los herederos vendieron las bienhechurías, las vendieron de una manera no lícita, porque la vendieron, lo que se considera es que solo vendieron la parte de ellos. Así digan que haya vendido la totalidad de las bienhechurías, lo que en realidad está pasando es que vendieron los derechos de ellos y siguen subsistiendo los derechos de los otros herederos. Tral Alejandra 2 escribe: muere mi socio en julio de 2018, su hijo, sin tener todavía la sucesión, me sacó la totalidad de la mercancía y no ha querido abrir lo que va de año porque tiene las llaves. ¿A qué ente puedo dirigirme o está correcto que este hijo haga eso, ya que el abogado me dice que cambie los candados? Bueno, en realidad ahí hay un tema de posesión civil. Evidentemente este hijo que hizo o que cometió o que se atrevió a hacer esto, él es heredero, así no haya abierto la sucesión, así no haya notificado a los órganos administrativos. Lo que no puede tomarse justicia por su propia mano, en ese caso se puede proceder a hacer un interdicto restitutorio de lo que es ese local, lo hace la misma compañía, y en el caso de que haya retirado mercancía de allí, incluso puede haber una averiguación por hurto, porque ninguno de los socios puede sacarla sin permiso del otro, sin ninguna decisión mercantil. Otra pregunta: ¿qué es lo más recomendable para repartir las propiedades de una señora cuyo único hijo falleció? Dejó 9 hijos de diferentes esposas que además están en diferentes países. Lo escribe José Carlos Guerrero. Bueno, ahí lo que es que hacer la notificación correspondiente. Por cierto, este trámite de sucesión lo puede hacer cualquiera de los herederos. Está previsto tanto administrativamente como civilmente que solo uno de los herederos haga cosas en favor de toda la sucesión. Por supuesto que se le hace un poco más engorroso conseguir los documentos, pero se puede hacer una declaración sucesoral incluso sin la autorización de los demás herederos. Ojo, y ahí a veces también ocurren fraudes porque hay herederos que no notifican a las administraciones tributarias que existen otros hijos y venden sin la autorización de hijos que están reconocidos o que tienen derecho. Buen día, la relación estable de hecho registrada sin que existan descendientes y esta tiene 5 meses, ¿hereda la concubina? Bueno, si hay un reconocimiento de una unión estable de hecho por la persona que falleció, ya tiene derecho. Buen día. ¿Qué pasa cuando un heredero construye dentro de una parte de la casa con autorización del padre? ¿Tiene derecho al resto de la casa o esa ya es su parte? ¿Cómo se divide en este caso con los otros hermanos? ¿Cómo quedan las áreas comunes? Eso pasa mucho también. Te doy la parte, hice un anexo en la parte alta de la casa de mi mamá. Eso es muy común y sobre todo en nuestra sociedad con la economía que tuvimos de hace un tiempo para acá. El que se haga un anexo, lo único que hace es que ese heredero que construyó con autorización del papá haya hecho un aporte que tiene un valor de dinero, pero en realidad todos esos bienes son de la sucesión y a la hora que se vaya a vender la casa se va a tener como el valor de
del inmueble va a ser superior, esa parte se le va a tener que reintegrar en el valor que tenga en el momento de hacer la venta. ¿Puede un hermano renunciar a su herencia en favor de otro antes de que muera su descendiente? Sí. O sea, se puede renunciar a la herencia. Bueno, ya lo dijo ¿En qué abogado es el recomendable para consultar cuestiones de herencia? ¿Con quién Por lo asesorarse? general son los abogados que trabajan en materia civil. Es algo que no es de materia penal, es algo que no, sí tiene que ver el derecho administrativo, pero por lo general existimos abogados especializados en materia civil y específicamente en los trámites tanto civiles en tribunales como administrativos tributarios. La señora Gabriela escribe: si la declaración ante el CENIA no se hizo a tiempo y acarreó una multa que por el monto no se pudo pagar, ¿qué se debe hacer ahora? Bueno, en la actualidad la mayoría de las multas están devaluadas, es decir, algo que era multimillonario en épocas anteriores con el tema de la devaluación, a lo mejor ahorita no es ningún problema. Conozco casos de sucesiones millonarias que tenían una multa pero incalculable, en la actualidad están pagando muy poco dinero porque se han devaluado. Fíjese este caso del señor Franklin Sapp. Mi mamá forma parte de una herencia de una casa en Maturín. Uno de los hijos falsificó un documento con una copia vencida de mi abuela. Se llevó un juicio y debe salir de la casa. Sin embargo, no se ha podido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el tema de las falsificaciones documentales van desde la sustitución de la personalidad o de la persona cuando va a otorgar el documento, una suplantación de identidad, se presentan con una cédula de la persona y firman un presunto documento, ahí hay doble delito, el uso de documento público falso más la falsificación, y por supuesto los procesos judiciales en materia civil se pueden tardar. Esta persona, una vez que se obtenga la sentencia definitivamente firme, se tiene que proceder a sacar. El señor Giovanni, ¿cuál sería el porcentaje heredar entre 3 hijos y un cónyuge? Si son 3 hijos hubiera sido 33% cada uno, pero el cónyuge se suma como si fuera un hijo, entonces se divide entre 4 o 25% cada uno. 25% cada uno. Es decir, siempre que hay un cónyuge se toma como un hijo más. ¿En qué momento, y acláremelo por favor, dicen que cuando hay una herencia la herencia, la esposa hereda la mitad y la otra mitad los hijos? Bueno, eso es algo que siempre se presta a confusión. Ajá. En una comunidad conyugal hay 50% de cada uno de los cónyuges. Cuando uno de los cónyuges fallece, lo que está en sucesión es el 50% del socio que fallece. El que queda vivo sigue teniendo su 50%. Lo que se reparte es el 50% del cónyuge que falleció. La señora Xiomara escribe: mi madre falleció y estaba divorciada, pero no hizo cambio de estado civil en sus documentos e inclusive en el título de propiedad de la vivienda. ¿Cómo hago para conseguir el acta de divorcio? Para saber si liquidaron el patrimonio. Además, sé que se divorció en el estado Sucre, pero no sé en qué ciudad. No sé dónde ubicar al ex esposo de mi mamá. Lo que pasa es que el cambio del estado civil en el documento no cambia la condición de que esa persona ya estaba divorciada, y si está divorciada ya no forma parte de la sucesión. Y el tema de la investigación de los documentos, pues es un tema complejo, pero en teoría en todos los registros civiles y en todos los registros inmobiliarios hay un índice por año y hay que buscar en cada año cuándo fueron las compras de los bienes, que es uno de los temas que hay que investigar. Mi tío recibió una herencia de sus padres. Al fallecer la cónyuge, ¿hereda los bienes producto de la herencia o su hijo legítimo del primer matrimonio? Bueno, lo ha dicho muchas veces, lo recibe en este caso el hijo legítimo del matrimonio. ¿Cómo comprobar? Hay un documento firmado. ¿En qué momento se puede determinar que la firma no es la legal? Bueno, lo estoy viendo porque además usted tiene aquí un ejemplo. Es correcto. El tema de la verificación de los documentos, debemos partir de que existe una presunción que todo documento firmado en una notaría o en un registro es auténtico y no tiene ninguna falla, pero en la práctica el 50% de los documentos que revisamos en el laboratorio terminan siendo falsificación a través de la suplantación de la identidad de la persona que firma y colocando o haciendo firmas parecidas o firmas similares
a los efectos de tratar de probar que una persona otorgó o no un testamento. Y ahí está más o menos el ejemplo, dice la firma auténtica y la muestran, y la firma falsificada. A ver, doctor, van a tomarla, lo van a mostrar en cámara para que usted acerque un poquito. Y usted más o menos, bueno, no sé si nos puede explicar un poquito Sí, podemos leer estos ejemplos. Sí, bueno, esta disciplina forense es sumamente interesante porque se toma en cuenta no solamente la forma. El falsificador lo que agarra muchas veces es el modelo y trata de copiarlo, algunas otras veces lo calca, lo que no sea mucho en los registros, pero estamos en presencia que se toman en cuenta cualquier cantidad de características distintas a la forma. Una de las cosas que vemos en esta firma auténtica y en esta falsificación de testamento, o la diferencia, es la inclinación. Esta firma es bastante vertical y esta está muy inclinada hacia la derecha, pero aparte de eso, nosotros nos damos cuenta de los detalles, los puntos de arranque, de levantamiento y una cantidad de detalles que por lo general un falsificador o cualquier persona que ahora no sea falsificador o que no se dedique a esto, o a quien mandan a hacer el documento en nombre de otro, pues no está en capacidad jamás de poder hacer una falsificación que no sea detectable. Entonces muchas veces también hay que tener cuidado porque, como les dije, 50% de las firmas pueden ser falsas y 50% de las firmas en nuestras estadísticas son verdaderas. A veces los testamentos se firman cuando la persona está enferma y ahí forman parte de lo que es el estudio, el saber los antecedentes médicos de una persona, no para hacer ningún diagnóstico, sino para saber si la persona estaba en un estado de salud que pudiera afectar la firma. Aparte de lo que estamos viendo ahorita, existen y hemos encontrado a través de los años falsificaciones no solamente en la firma del que está otorgando el testamento o documentos de venta o pueden ser vehículos inmobiliarios, también hemos encontrado a través del tiempo falsificaciones de las firmas del registrador, que es la persona encargada de recibir estos documentos de última voluntad. Aquí en este caso pues se parece muchísimo, esta es una persona que ha trabajado mucho esta falsificación, existe bastante parecido, pero en los detalles una vez más se puede detectar en los inicios, en los arranques, en los levantamientos, se puede detectar hasta en la altura. Fíjense, este trazo que está acá llega mucho más abajo y en este caso que está acá, que es el mismo número 15, esto está a nivel de la línea. Es decir, una cantidad de detalles que el falsificador puede estar acostumbrado a hacer una falsificación, pero siempre van a salir detalles. Aún y cuando este falsificador sea casi experto, ¿no?, en ese asunto, va a haber siempre algo en lo que ustedes van a notar que no siempre existe, o sea, no existe una falsificación perfecta. Por más que la hayan practicado, existen personas que, y es otro tema que sería legal, e incluso están autorizadas a hacerle la firma a otro funcionario, pero en el fondo es una ilegalidad. También en los documentos se falsifican mucho la firma de los abogados. Aquí estamos en un tipo de falsificación interesante, que es una falsificación sin imitación. Mira, vamos a poner que el documento lo firmó Raymond Horta, por ejemplo. No conocemos la firma de Raymond Horta y le tiran cualquier garabato a los... ¿Pero eso es común? Es súper común en ventas de vehículos y también en ventas de inmuebles. Por lo menos en este caso, estamos en presencia de una falsificación de un documento en un registro. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que sucede es que esas falsificaciones a veces no son de la fecha que dice ser el documento y son insertados en registros y en notarías y hay que hacer un estudio profundo de todos los tomos, los índices y una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra disciplina. Tenemos que cumplir con una pausa. Al regreso vamos a seguir revisando un poco más de estos ejemplos en cuanto a falsificaciones se refiere. Seguimos al regreso conversando con el doctor Raymond Horta. Recuerde nuestra etiqueta EN Documentos para que usted la utilice respondiendo la pregunta que está disponible para todos.